Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos y participar en esta sesión en la que hablaremos de las consecuencias que ha tenido la pandemia en la contaminación de nuestras ciudades. Vamos a hablar de cuál es el futuro de la movilidad post-COVID y por lo tanto también cuál es el futuro de la calidad del aire de los lugares donde vivimos de nuestras ciudades. Este es el segundo debate de los 4 que se han organizado a partir de una encuesta que han realizado la Asociación PAT, Prevención de Accidentes de Tráfico, y el Instituto Opinómetro. La primera sesión se realizó el lunes pasado en Girona y aquel día se habló de educación vial. Hoy nos vamos a centrar en contaminación, en cómo ir hacia una movilidad más sostenible. Antes de nada voy a presentar la parte de esta encuesta que se realizó en junio por parte de PAT y del Instituto Opinómetro, relacionada con la contaminación y con la calidad del aire. Después, en la primera parte de esta sesión, vamos a escuchar enseguida a los ayuntamientos, a la concejal de movilidad de Barcelona, a Rosa Alarcón, y también al vicepresidente de la Asociació Catalana de Municipis y alcalde de Molins de Rei, a Xavi Paz. Y en la segunda parte escucharemos también a María García, portavoz de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, i a Manel Ferri, president en funcions de promoción del... A estas 4 personas, estas 4 intervenciones, pasaremos ya al debate. Por lo tanto, todos los que estáis conectados, si queréis realizar alguna pregunta, alguna reflexión, aportar alguna cosa al debate, lo podréis hacer a través del chat del Zoom, tanto si queréis que la pregunta la formule yo como si la queréis formular vosotros. Yo os daré paso en cuanto vea que estáis aquí. Así que empezamos. Empiezo con esta presentación de resultados de la encuesta. Tengo algunas diapositivas que ahora podremos ver en pantalla y así podéis ir siguiendo también lo que voy contando. Bueno, pues la encuesta a partir de la cual PAT ha organizado esta serie de debates se hizo en el mes de junio, justo después del confinamiento, y la pregunta fundamental que pretendía responder es cuáles son las actitudes que piensa adoptar la población respecto a sus hábitos de movilidad. Se entrevistó a 1.200 personas que los autores del estudio consideran que es una muestra suficientemente representativa. La mayoría se entrevistaron en Cataluña y en Madrid. Buena parte de los entrevistados tienen entre 15 y 44, entre 25 y 44 años y viven en ciudades de más de 100.000 personas. Se les preguntó si tenían previsto reducir la utilización del vehículo privado y casi 6 de cada 10, el 58%, dice que sí, que piensa reducir el uso del vehículo privado, y hay un 10% que responde que no sabe lo que hará después del confinamiento. Las que se muestran más predispuestas al cambio modal son las mujeres y también las personas mayores, pero a partir de ahora, digamos, porque esta encuesta se realizó en junio, habrá que ir viendo cómo evolucionan estas actitudes, porque tenemos que ver cómo evolucionan los contagios de COVID, si se mantiene y en qué grado el teletrabajo, y todo esto va a condicionar estas intenciones que en principio pues eran positivas, la intención de reducir la utilización del vehículo privado. Sobre los desplazamientos en bicicleta, en patinete eléctrico y en otros vehículos de movilidad personal, pues el 45% dice que mantendrá o aumentará su utilización. 6 de cada 10 encuestados se muestran preocupados por la posibilidad de contagiarse de COVID en el transporte público, y la preocupación es mayor cuanto mayores son las ciudades. Además, el 60% de los encuestados cree que después de la pandemia, que después del confinamiento, van a incrementar también los desplazamientos que realizan andando, que realizan a pie. Y vamos ya con una pregunta concreta sobre la contaminación. Más del 73% de los encuestados son conscientes de que la bajada de la actividad que ha provocado la pandemia ha mejorado la calidad del aire de las ciudades en general, y 8 de cada 10 encuestados aseguran que después de la crisis hay menos contaminación
en su ciudad. Estamos hablando, como digo, del mes de junio, porque en muchas ciudades cuando se ha recuperado la actividad, se ha recuperado buena parte de la movilidad, especialmente la del vehículo privado, y volvemos a tener unos niveles muy elevados de contaminantes. El 83% de los que han participado en este estudio dicen que antes de la pandemia ya estaban un poco preocupados o muy preocupados por la contaminación, y los accidentes de tráfico eran una preocupación importante para el 30% de la población y suponían una cierta preocupación para la mitad de los encuestados. Con esta intención de reducir el vehículo privado que aseguran tener los encuestados, se abre una oportunidad para realizar acciones que permitan mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades, pero hay algunos obstáculos. Los encuestados imaginan una movilidad con una mayor oferta de transporte público, con vehículos sostenibles, con restricciones al vehículo privado, con más desplazamientos a pie, pero hay algunos elementos que lo dificultan, como el miedo al contagio, que han expresado 6 de cada 10, la falta de oferta suficiente de transporte público, que también expresan, y también apuntan que debería haber más ayudas para los vehículos eléctricos. Así que algunos de los deberes pues, serán incrementar y mejorar el transporte público en las ciudades para poder conseguir que efectivamente estas personas que quieren reducir la utilización del vehículo privado pues lo puedan hacer. El confinamiento al final nos ha demostrado que si reducimos la actividad, reducimos la movilidad, podemos reducir la contaminación en nuestras ciudades, pero como no podemos tener paralizada la actividad económica, la actividad laboral, pues habrá que ver cómo se avanza hacia este objetivo de una movilidad más sostenible. Y sobre esta movilidad sostenible y sobre la contaminación es de lo que vamos a hablar ahora, y yo ya voy a dar la palabra a los representantes de los ayuntamientos que tenemos aquí. En primer lugar, a Rosa Alarcón, que es concejal de Movilidad de Barcelona. Desgraciadamente no se va a poder quedar al debate porque hoy, bueno, iba a decir hoy, tiene la agenda muy llena, en realidad ya hace días que tiene la agenda muy llena, por lo tanto nos va a acompañar un rato, pero no va a poder estar después en el debate. Así que ahora ya te cedo la palabra, Muchas Rosa, cuando gracias. quieras. Y muchas gracias y disculpad porque si alguna cosa me apasiona es el debate, la confrontación y sobre todo poder llegar a acuerdos y consensos y escuchar todos los puntos de vista. Y me sabe muy mal, pero había unos compromisos previos que no he podido desorganizar y no he podido desmontar y por tanto tendré que irme un poco antes. Pero intentaré seguiros, aunque sea a través del móvil, mientras voy de un sitio a otro. Bueno, en primer lugar quería agradecer mucho a la PA de Campo, un buen trabajo de campo que hay que contextualizarlo en el momento en el que se hizo, que fue en el mes de junio, y un debate que después hemos visto que algunas de las conclusiones de la voluntad que tenían algunas de las personas expresada en la encuesta, luego no se han visto plasmadas en la realidad. ¿Qué es lo que nos ha conducido? A ver, yo diría que durante la crisis hemos tenido como 3 momentos diferentes. Un primer momento que fue el de la crisis, en el cual yo como concejal de movilidad jamás en la vida me hubiera planteado que hubiera dicho a la gente no cojas el transporte público, hubiera habilitado espacio para aparcar a vehículos privados para sanitarios en el espacio público o que hubiera desregulado el reparto de mercancías. Es decir, fue un primer momento mientras estábamos confinados que fue necesario que hiciéramos este trabajo. Hubo un segundo momento que fue a partir del desconfinamiento que tuvimos que empezar a recuperar confianza en transporte público y tuvimos que habilitar espacios en la ciudad en los cuales la gente tenía que moverse y moverse de la forma que se permitía en el desconfinamiento, porque no sé si os acordáis, porque ahora parece muy lejano, pero teníamos horas concretas para caminar, teníamos horas concretas para desplazarnos y aquello producía una cantidad de aglomeraciones de personas en el espacio público cuando justamente la movilidad del vehículo rodado
no había recuperado el nivel que tenemos en estos momentos. Nos obligaron a tomar decisiones muy rápidas estas dos fases. Al inicio, con el desconfinamiento tuvimos que tomar también decisiones muy rápidas y, y decisiones que ya sabéis, los que sabéis de movilidad, que lo mejor en movilidad que podemos hacer es tomar decisiones con acuerdo y consenso. Pero también cuando gobiernas tienes que saber que tienes que tomar decisiones en función de cómo está la situación. Y eso es lo que hicimos, no solo nosotros como Barcelona, muchísimas otras ciudades a nivel mundial hicieron este trabajo. En Barcelona hemos ido recuperando progresivamente la movilidad. Ahora aún no estamos como estábamos en febrero de este año, antes de la crisis de la pandemia. Sobre todo lo que se ha recuperado más fuerte es la movilidad en el vehículo privado, aunque aún no hemos llegado al 100%, sobre todo en interior de la ciudad, de lo que teníamos en el momento de precrisis, en el mes de febrero. Y el transporte público, que como sabéis, no recuperamos la movilidad no recuperamos la movilidad de forma rápida en un primer momento, pero hemos ido recuperando y en estos momentos ya estamos sobre el 1.300.000 personas, 1.300.000 desplazamientos diarios en el área metropolitana de Barcelona en bus y metro. Eso quiere decir que de casi el 5% de movilidad que teníamos durante el confinamiento, hemos ido creciendo casi, estamos por encima del 60% en estos momentos en la utilización del transporte público. Hemos ido recuperando la movilidad, pero aún no hemos recuperado toda la movilidad, ni siquiera en el transporte privado. ¿Por qué? Porque hay diferentes causas y diferentes elementos. Primer elemento que para nosotros es muy preocupante es la crisis económica. Tenemos personas en ERTE, tenemos personas aún en paro porque la actividad económica no se ha recuperado. Y esto, que puede llevarnos a una crisis social importante, es de las cosas que nos preocupan y por la que estamos trabajando con mayor fuerza. Hay otro elemento que también es importante, que es hay más gente haciendo teletrabajo o trabajando 2 horas, aún según con qué sindicato, si hablas con el sindicato, porque hay que acabar de regular el teletrabajo tal como está en estos momentos, porque tuvimos que aprender muy rápido a hacerlo. Y luego hay un tercer elemento que es la falta de turistas, los turistas o la falta de visitantes, digámoslo así, no digamos solamente turismo, que en estos momentos seguramente es un término que no, sino que nos faltan visitantes en una ciudad que acogía muchísima gente, ya fuera de turistas propiamente o gente que venía a congresos, y esta disminución en la movilidad se está notando en este sentido. Eh, ¿Qué es lo que hemos hecho para nosotros, aparte de todas las medidas de urbanismo táctico que ahora tenemos que ir ajustando también para la actual movilidad que estamos teniendo? Ya os he dicho, tuvimos que actuar muy rápidamente en un momento y ahora tenemos que ir ajustando cosas. ¿Dónde hemos puesto una gran parte del esfuerzo? En la recuperación del transporte público y la confianza en el transporte público. Para ello, ¿qué hemos hecho? Hemos intensificado muchísimo las campañas de comunicación, utilizando también la tecnología, es decir, en estos momentos tú puedes ver si el tren, por ejemplo, del metro que tienes en estos momentos puede ir muy lleno o puedes coger el siguiente metro, que es tener la tecnología a tu disposición. Puedes ver si tienes que esperar mucho el siguiente vehículo o no, porque tienes los 2 horarios de referencia, tienes marcados caminos, tienes geles hidroalcohólicos, estamos utilizando muchísimos mecanismos de limpieza, la limpieza clásica, pero también limpieza innovando. ¿Y cómo hemos innovado? Hemos innovado a través de 3 cosas. A través de lo que es los virucidas y el ozono, para aplicarlos, especialmente virucidas en el aire, la renovación. Pensad que en estos momentos la renovación del aire
en cualquier metro o en cualquier autobús es de 2,5. Cada 2,5 minutos se produce una renovación completa del aire. Y esto es gracias a los sistemas de refrigeración. Pero no solamente dentro de los vagones o dentro del autobús, sino también en las estaciones de metro, que hemos aprovechado que nosotros queríamos mejorar y mucho la experiencia de viajar en metro. Teníamos preparado para este verano ya una mejora en las condiciones de temperatura de las propias estaciones de metro, que sabéis que a veces hace mucho calor, incluso cuando entras en el metro te pasabas al frío. Y lo que hemos hecho ha sido mejorar las condiciones, y esta renovación del aire que ya estábamos utilizando de forma innovadora nos ha ayudado a bajar muchísimo, una renovación constante del aire de las propias estaciones y por tanto a rebajar muchísimo la carga viral. Los usuarios han cogido conciencia. En estos momentos prácticamente el 100% de los usuarios que utilizan el transporte público lo hacen con mascarilla y utilizando las medidas de protección. Y yo creo que y hay un tercer elemento de innovación que es importante, porque es una prueba piloto que parece que nos está dando buenos resultados y además desde Europa nos la están subvencionando, que es a través de los pasamanos de subida y bajada de escaleras mecánicas, con rayos ultravioletas se están limpiando los propios pasamanos para que no haya contagio de virus. ¿Qué más cosas hemos hecho? En la parte de urbanismo táctico hemos segregado carril bus. Hasta ahora en la ciudad estábamos más acostumbrados a la segregación de carril bici, y además era necesario, especialmente en las calles donde la velocidad es muy alta, pero no habíamos hecho nunca la segregación del carril bus taxi. Y hemos hecho 17 puntos, hemos incrementado las zonas de carril bus y seguimos en este sentido, porque Barcelona ya es una ciudad, ya antes de la pandemia era una ciudad con una movilidad muy sostenible, y Barcelona y el área metropolitana de Primera Corona especialmente. Una movilidad muy sostenible donde más del 71% de los desplazamientos se hacen o en transporte público o en movilidad activa, es decir, en caminando o en bicicleta. Esto queremos subirlo aún más, ¿sí? Y esta es nuestra apuesta clarísima. Por tres cosas: por la lucha contra el cambio climático, que es una crisis que evidentemente tenemos que afrontar; contra la crisis económica, porque también es otra crisis que tenemos que afrontar; y la tercera, contra la crisis sanitaria. Por eso estamos trabajando para que estas tres crisis, que puede parecer en un momento determinado que entren en conflicto, creemos que no tienen que entrar en conflicto. Antes de mi intervención hablábamos que esta mañana hemos firmado el Pacto para la Movilidad Laboral. Es una de las movilidades obligatorias para las personas, la de laboral, y justamente con patronales y sindicatos hemos firmado un pacto. ¿Para qué? Para desescalar hora punta y promover la movilidad activa en aquellos sitios que sea posible y necesario. Muchas gracias, Mónica. Perfecto, estaba escribiendo un mensaje en el chat poniendo: ahora llevas 10 minutos. Vale, bueno, he acabado. ¿Sabes que me ha faltado una cosa que es muy importante, que Xavi Paz seguro que me ayudará, que es la reclamación para unas conexiones que no son tan importantes, no están tan bien desarrolladas desde el punto de vista de transporte público, que son las conexiones metropolitanas. Necesitamos que los fondos europeos, las conexiones metropolitanas de transporte público tiren adelante. Línea 9, esta no es metropolitana, pero también ayudará a la movilidad metropolitana, pero especialmente en cercanías. Necesitamos que cercanías se convierta en el metro de la región de Barcelona. Y ya, ahora sí que he acabado, Mónica. Perfecto, muchas gracias. Pues ahora es el turno de Xavi Paz, del vicepresidente de la Asociación Catalana de Municipis y alcalde de Molins de Rei, cuando quiera. Jo ho hauré de deixar. Adéu, Rosa. Adéu. Realment, Em sap greu realment ho no has encertat, sentir-te, Rosa, Xavi. I ara ho veuran ells i no ho podràs veure tu. Molt bé, gràcies. Ho miraré després, Xavier. Molt bé. Adéu. Vale. Pues buenas tardes a todos y a todas. Me ha cambiado la pantalla ahora, ¿es posible? Espera, que me gustaría veros a todos, si puede ser. ¿No? Ahí.
Sí. Además, Ramón Costin estará a todos y a todas. La verdad es que introducí varias cosas, pero claro, con gente tan experta en movilidad, yo creo que es más un intercambio de opiniones que no sentar ninguna cátedra, ¿eh? Y por tanto, desde la sensibilidad municipalista, que intento agrupar en tanto en cuanto hoy vengo en representación del conjunto del municipalismo catalán, en esta Asociación de Catalanes Municipios, que evidentemente agrupa, claro, desde las grandes metrópolis, ¿no? Y la gran metrópoli como es Barcelona y el área metropolitana, como los pequeños pueblos y las pequeñas ciudades. Entonces, seguramente podremos hablar de que hay algunos problemas comunes, evidentemente, y luego hay unas especificidades, evidente, también lógicamente, de las áreas metropolitanas. La verdad es que no había hablado con Rosa, aunque lo pudiera parecer, pero el planteamiento que estaba haciendo era como bastante semejante a lo que ha acabado haciendo ella, es decir, que es un punto, desde un punto de vista de centrar las 3 etapas seguramente que nos han precedido actualmente y luego plantear lo que serían los retos, los problemas y las dinámicas actuales. Y en ese sentido, yo empezaría diciendo, hombre, es evidente que antes de la COVID teníamos un debate muy fuerte ya sobre la movilidad, sobre la sostenibilidad, sobre aquello que parece que se haya olvidado un poco, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, pero porque la realidad de la COVID nos ha inundado. Luego había una época del confinamiento que evidentemente se tuvieron que tomar decisiones muy rápidas. Yo creo que ahí, y es uno de los primeros aspectos que pongo de relieve, sí que fueron muchos municipios los que, afectados por esas horas y por esas franjas horarias de asistencia a las calles, tomamos decisiones rápidas. Y ahora también os puedo explicar, por ejemplo, la decisión que tomamos en Molins de Rey, en el que, bueno, pues conseguimos cerrar el centro del pueblo más de lo que lo habíamos cerrado hasta ahora, y precisamente a lo largo de todo el fin de semana, para cuando se juntaban seguramente más número de vecinos y vecinas comprando, paseando y con esas distancias de seguridad que se tenían que tomar. Y luego lo que se le ha llamado de muchas maneras, ¿no? La nueva realidad, la nueva cotidianidad. Yo creo que os diré varias obviedades, pero primero es la nueva situación que ha sido para quedarse durante bastante tiempo, que evidentemente es una fase de crisis y de gestión de la actualidad en la que yo creo que hay partes que nos pueden beneficiar desde un punto de vista de la movilidad. Volvemos a recuperar el debate, la prueba es hoy, el debate que estamos teniendo también respecto al transporte público, respecto a las redes ciclables, respecto a todos los diferentes vehículos de movilidad que hay, sobre un debate de las ciudades como se ha tomado en algunas otras ciudades 30, ¿no? Y por tanto mayor pacificación de las calles de nuestras ciudades. Y yo diría también otra cosa, Rosa lo ha apuntado, que para mí es clave en este momento, que es el teletrabajo. Es decir, estamos asistiendo, yo creo que habrá cosas que evidentemente lo que la crisis habrá provocado es una aceleración de determinadas tendencias. Esto todo el mundo lo hemos podido leer, como el hecho del momento en el que estamos seguramente ha puesto de manifiesto aquellas oportunidades que podíamos tener en algunos ámbitos que no nos atrevíamos seguramente a dar el paso y que seguramente ahora está más justificado que nunca y podemos conseguir los beneficios de los cambios más rápidamente que nunca. Permitidme que vaya apuntando mi presentación con ejemplos concretos de mi municipio. En mi municipio hemos hecho una inversión en aparatos para permitir el teletrabajo que nunca habíamos hecho. Es decir, era el apartado que estaba ahí siempre en los presupuestos, que ibas abordando poco a poco, pero que no habías abordado con la totalidad que lo hemos hecho ahora. Y luego nos está viniendo una legislación sobre el teletrabajo. Bien, el teletrabajo, yo creo que también todos hemos descubierto que estamos todo el día como hoy. Oye, no es agradable, se pierde una parte del contacto social muy interesante, también del trabajo que puede ser en equipo, pero evidentemente tampoco hace falta que ahora estemos los 5 días como estábamos hasta ahora en el trabajo. Por tanto, desde ese punto de vista, el teletrabajo bien regulado, con sus equilibrios como todo en la vida, nos puede ayudar a reducir parte de la movilidad y ganar calidad de vida en ese sentido. Y por tanto, yo creo que es interesante que desde ese punto de vista hagamos el máximo esfuerzo para conseguirlo. Rosa lo ha apuntado, dinámicas y que no es lo mismo los pequeños municipios y las grandes urbes metropolitanas, es evidente. Pero claro, el teletrabajo también seguramente está afectando ahí.
en la reducción de la movilidad en las grandes urbes y seguramente en los pequeños municipios serán cifras quizás pequeñas, pero ya nos están diciendo que hay una cierta tendencia de una parte pequeña de la población a escapar de las grandes aglomeraciones y a irse a pueblos y ciudades pequeñas donde a lo mejor hasta ahora tampoco había problemas de movilidad, donde seguramente no llegaremos a límites de problemas de movilidad como los que había ahora, pero que tendrán más movilidad. Tendrán seguramente más movilidad porque están teniendo más población que ahora. Y luego el tema de Barcelona y su área metropolitana. Rosa lo ha apuntado y me ha adivinado el pensamiento. Yo formo parte de un municipio de la segunda corona metropolitana, que es cierto que hace un año y medio pasó a tener el mismo precio tarifario que los 36 municipios del área metropolitana. Cierto, y fue un gran beneficio que nos entró el 1 de enero del 2019 para un conjunto de municipios muy importante. Creemos que fue una de las grandes medidas también en fomento del transporte público. Pensar, por ejemplo, que desde Molins de Rey para ir a Barcelona pagábamos el doble en cercanías que los habitantes de Sant Feliu de Llobregat cuando son en el municipio de al lado. El doble. Una T10 en Sant Feliu valía 10,20 y una T10 en Molins de Rey valía 20,10. Desde el 1 de enero de 2019 tenemos el mismo precio a 10,20. Bien, eso es un punto importante. Pero ¿cuál es el otro que falta? Yo creo que ahí sí que hay que ponerlo de relieve con las ayudas europeas que tendríamos que movilizarnos todos para que una buena parte fueran ahí. No todo tiene que ser movilidad radial hacia Barcelona. Una gran parte de la movilidad metropolitana se produce porque todavía tenemos conexiones deficientes entre diversas capas de la región metropolitana. Desde Molins de Rey a Sant Boi de Llobregat, que está a 7 kilómetros, es una odisea ir en transporte público. Porque ni tan solo todavía tenemos el puente de la N340 con facilidades para hacerlo utilizar con bicicleta o con patinete y llegar al intercambiador de 4 caminos que nos pondría con otra red de transporte ferroviario como es Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña, que nos llevaría a Manresa o a Plaza España. Y quien dice estos problemas de la movilidad en transporte público en esta parte del área metropolitana, seguro que quien está en el norte puede expresar los mismos problemas. Por tanto, viene siendo la hora que hagamos todos los esfuerzos para hacer una movilidad de transporte público que realmente sea en red y no radial, porque es básica para solucionar y restringir parte de la movilidad, en este caso, privada. Respecto a la... y segundo aspecto que yo también me gustaría decir, respecto a las ciudades, a los núcleos. Como he dicho, tenemos situaciones diferentes, pero luego en cada uno de nuestros municipios nos encontramos como hay a veces frenos, dinámicas o partes de la sociedad que les cuesta o que nos también influyen para que a veces los que tenemos que tomar las decisiones no tengamos de todo ese consenso que deseamos a la hora de tomar esas decisiones. Los comerciantes son unos, por ejemplo, y a veces luego cuando acabas peatonalizando los centros del pueblo ves que realmente el comercio también se adapta y que realmente es mucho más cómodo para la población. Pero sin embargo, cuando todavía hay debates que no hemos acabado de superar, nos vienen otros. Y estamos asistiendo al de los patinetes y al de la seguridad también en las aceras. Y ahí yo soy un firme defensor y es de lo que vamos a imponer en Molins de Rey dentro de poco, a que cada vez más creo que tenemos que indicar que la velocidad en calzada en las ciudades tiene que ser a 30 por hora. Lo siento, tiene que ser a 30. Y permitirme que quizás soy de los convencidos o de los nuevos convencidos, pero en mi municipio lucharé para ir a eso porque considero que no viene del tiempo que perdamos o que ganemos supuestamente de ir a 50 o de ir a 30. Sin embargo, eso es lo que nos facilitaría en pueblos con una trama urbana complicada, donde nos falta quizás espacio en calzada, hacer que la competencia del vehículo, digamos, del patinete, de la bicicleta, no sea en acera, sino que sea compatible con la calzada. Las aceras se tienen que mantener solo y exclusivamente para las personas, los peatones y la movilidad y las personas con dificultades a la hora de movilidad, sillas de ruedas, etcétera, etcétera.
Soy un convencido de eso y creo que es de las medidas que vamos a tomar con consenso, con diálogo, buscando los diferentes actores del pueblo hacerlo. Evidentemente, representando al conjunto de municipios, entiendo que cada municipio tiene sus dinámicas, también sus actores, sus fuerzas políticas y a la hora también sus asociaciones, pero considero que en esa línea empieza, o al menos quiero ser optimista, empieza a haber un cierto optimismo o una cierta voluntad de ir conjuntamente en esa línea. Y por último, es evidente que en paralelo tenemos que regular toda la movilidad nueva que nos viene encima. Y ahí se pone de manifiesto uno de los problemas que a veces tenemos las administraciones. No somos todos los rápidos, que nos gustaría ser. La ciencia, la tecnología normalmente va mucho más rápida de lo que van nuestras normativas, nuestras ordenanzas, pero ahí sí que nosotros tenemos que hacer un paso decidido para, evidentemente, regularlo. Y por mí era plantear, me he quedado con algunas cositas en medio, como los fondos europeos. Sabéis, por último, que dentro de lo que es las peticiones de las entidades municipales es el hecho de los fondos para el transporte, porque Rosa no lo acabo de decir, se está poniendo de manifiesto un problema en las grandes ciudades del transporte público, la paradoja de tener que mantener o incrementar los convoys con menos transporte y con caída de la recaudación también en ese aspecto, lo que está provocando es que, evidentemente, más allá de los 3 meses de confinamiento, digamos que la parte de financiación de ese transporte público por billete es menor y, por tanto, es mayor la cantidad que tienen que soportar las administraciones públicas en ese transporte y, por tanto, por eso se hace una petición en ese sentido al Gobierno del Estado que también se comprometa con la financiación del transporte público. Y con esto acabo y con ganas de escuchar vuestras intervenciones también. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavi Paz. Han salido muchas cosas. Veo que desde los ayuntamientos se está de acuerdo en esta necesidad de incrementar las inversiones en transporte público para financiar el déficit que ha provocado la pandemia, pero también para crear nuevas infraestructuras que realmente den una opción a aquellos que dejarían el vehículo privado si tuvieran un transporte público que se les ajustara, digamos, a sus horarios, a sus hábitos de movilidad. Pasamos de los ayuntamientos ahora a las valoraciones y a las propuestas de las plataformas y de las asociaciones, y saludo ahora a María García, que es portavoz de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. María. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, muchísimas gracias por convidarnos a la Plataforma de la Calidad del Aire. Somos más de 70 entidades, sobre todo del área metropolitana, diversas, sociales, vecinales, de transporte público, la bicicleta, ecologistas, etcétera, y que venimos desde el 2015 luchando por el derecho a respirar un aire limpio. ¿Me escuché bien? Sí, vale, perfecto. Sí, María, sí. Vale, es que me he perdido con las pantallas. Vale, perfecto. Bueno, pues la jornada plantea la pregunta, ¿no? Una movilidad sin emisiones y en plena pandemia. Estamos en una pandemia mundial, un pequeño virus que ha trastocado el mundo entero y especialmente la movilidad. De hecho, ha sido el vector principal de contagio y es el que ha puesto en caos a todo el sistema, ¿no? Se plantea una nueva movilidad o lo que se nos está planteando es una nueva realidad. Aquí la reflexión es esta. En primer lugar, veníamos de un sistema que tenía enormes retos. La contaminación, el cambio climático, problemas de espacio público, problemas de movilidad sostenible. Y esta pandemia lo que hace es amplificar de forma acelerada todos esos problemas y acelerar lo que es una crisis de la cual ya veníamos. No solo desde el 2008 venimos, se trata simplemente de un punto de inflexión que acelera una crisis sistémica que además se enfrenta en un escenario en corto tiempo de una crisis energética, de una mayor incidencia de los efectos de cambio climático y de una crisis ahora mismo, una recesión económica y social nunca vista en periodo de paz, ¿no? Por tanto, estamos en otro marco y parece ser que
tanto administraciones como también ciertos sectores económicos no se han situado. Y aquí, bueno, nosotros, para centrar un poco la discusión, hace unas semanas se presentó el nuevo Plan de Movilidad de Barcelona 2024 y plantea 4 grandes retos: salud y seguridad, crisis climática, contaminación, ahora no recuerdo si era el derecho a la movilidad. ¿Sí? El derecho a la movilidad, que nosotros entendemos que es el derecho al transporte público y a los modos de transporte más sostenibles, como sería bicicleta, vehículos de movilidad personal y transporte colectivo. Y un cuarto reto, que sería la recuperación económica y comercial, entendiendo que la crisis ha puesto en jaque aquel modelo económico de ciudad vinculado a las grandes inversiones de operadores y de fondos de inversión del turismo masivo y también inmobiliario. La situación económica ha cambiado y va a seguir así, no solo durante los 2 años hasta que se encuentre la vacuna, sino que va a seguir hasta, los economistas más ortodoxos hablan, hasta el 2024. O sea, estamos en un cambio de paradigma y o nos situamos en la situación actual o estaremos apostando, como vemos que se está haciendo, por el modelo anterior que nos ha traído un montón de problemas y que nos lleva a un camino sin salida. Por tanto, aquí lo que nosotros, en una crisis, lo que hay que hacer es una crítica y replantear de forma profunda el sistema, y aquí la movilidad es un vector fundamental, no solo para enfrentar los problemas de contaminación, de cambio climático, también los problemas de movilidad. El espacio público se ha visto como el espacio público no solo es un lugar de movimiento, sino que también es un espacio fundamental para crear, para relacionarse, para jugar, para el comercio de proximidad. Necesitamos recuperar la ciudad para las personas y todo eso pasa por reducir de forma drástica el vehículo privado. O sea, todos esos retos que están en este plan de movilidad, que ya estaban en los planes de movilidad desde el 2011, podemos verlos, pasan necesariamente por una reducción drástica del vehículo privado. Solo por coger un indicador en temas de contaminación a nivel de lo que sería la ciudad de Barcelona, hay que reducir un 50% el tránsito rodado, el tránsito a motor, si queremos respirar un aire limpio. En la pandemia hemos visto niveles que han bajado hasta el 70%. En estos momentos vemos cómo estamos en los niveles anteriores a la pandemia con un tránsito inferior por todo el tema del teletrabajo, el confinamiento. O sea, tenemos que el mismo tránsito privado, cuando los desplazamientos habituales del conjunto de la población, también por el tema de los turistas, han disminuido. Por tanto, ha aumentado el tránsito privado y en cambio el transporte público aún está, creo que en el orden del 60%, no sé si llega al 70%. Tenemos aquí un problema grave, una crisis de movilidad. Vamos a tener pocos recursos públicos para poder financiar este sistema de transporte público, y aquí tenemos un gran problema que el mismo plan de movilidad presentado el otro día ni siquiera lo señala como diagnóstico, toma de base los datos del 2018 como si aquí no hubiese pasado nada. O sea, te pone la base para comparar las reducciones de transporte privado, etcétera, etcétera, en relación al 2018, cuando estamos en una situación completamente diferente. O sea, no toman en cuenta ya de base la crisis de la COVID, cómo está afectando en la movilidad. Y después, cuando vemos el objetivo que plantea, establece en 4 años llegar a una reducción del 25% del tránsito privado, lo que ni siquiera cumple lo que sería la normativa que llevamos una década incumpliendo. Por tanto, no podemos aceptar un plan de movilidad que no parte de un diagnóstico de situación en la que estamos, que plantea un objetivo que no es, ni siquiera es el objetivo de cumplimiento legal, y que después, cuando vemos además las actuaciones, plantea las mismas medidas
de siempre. La renovación de los vehículos, o sea, incentivar esos planes Renove para vehículos de emisiones, vehículos eléctricos, o sea, no plantea los grandes proyectos de infraestructuras que en todos los planes de movilidad vemos planteados esperando que vengan los euros de Europa o de España. En una situación de crisis lo que tiene que hacer un gobierno es partir de los recursos que tiene, el poco tiempo que tiene y los retos que tiene para establecer las medidas que pueden ser transformadoras desde el ámbito que tiene de sus competencias y de sus posibilidades. Por tanto, me parece muy bien que lleguen esos fondos europeos, que lleguen esos fondos de España, pero lo que nosotros queremos es, desde los gobiernos, tanto desde el gobierno de Barcelona, el área metropolitana, como del gobierno de la Generalitat, que plantee con los recursos que tienen cuáles son sus prioridades. Y aquí nosotros, tanto en el plan de movilidad como en los otros planes a nivel del gobierno catalán, no vemos las propuestas que venimos demandando desde hace años. Para nosotros son dos muy sencillas y que han funcionado en las ciudades donde se han aplicado. Una es el peaje urbano, una taxa anticontaminación que aplique en la ciudad de Barcelona para vehículos, con excepciones a vehículos de movilidad reducida, transportistas del pequeño comercio y también vehículos de 3 o más ocupantes. Creemos que es una medida que se ha estudiado incluso desde las universidades de Barcelona, es progresiva, puede generar recursos para el transporte público y además creemos que es disuasiva del uso del vehículo privado. Lo que generará es que haya un cambio modal y aquellas personas que no quieran pasarse a los medios más sostenibles, como hace la mayoría de la población, ese 70% de la población, pues que compartan su vehículo. Tenemos que acabar con esa movilidad en vehículo privado, un coche, una persona. Es el foco donde nos tenemos que centrar. Y la otra cuestión es, de forma simultánea, convertir el viario de forma rápida, urgente, para impulsar los modos más sostenibles. Transporte público, bicicleta, vehículos de movilidad personal, peatón, por supuesto, y recuperar también un espacio público para la vida en la ciudad. Cuando estamos hablando de confinamiento, el espacio público desconfinados es el más seguro que tenemos hoy en día en plena pandemia. Y esto se tiene que hacer simplemente, ahí sí que el urbanismo táctico es un aliado, se ha hecho en capitales del mundo entero desde hace muchos años, pero se tiene que hacer bien. O sea, si el urbanismo táctico tiene que ser rápido, económico y tiene que ser transformador. Si falta la última pieza, transformador, no sirve. Lo único que genera es ruido. Sabemos que cualquier política que se aplica de cambio de movilidad en cualquier ciudad del mundo genera ataques y reacciones en contra. Sabemos que esas políticas se ganan cuando se aplican y que cuando se aplican tienen el apoyo social mayoritario y, como hemos podido ver en el resto de ciudades europeas, con la ley del tabaco, el carnet por puntos, todas esas medidas no son consensuables, no se pueden pactar con los gremios del motor. Esto es un mensaje especial para el Ayuntamiento de Barcelona, que el otro día en el Pacto de la Movilidad convidaba al gremio del motor, de motoristas, no podemos pactar nuestra salud, el derecho a la movilidad sostenible, el derecho a la salud, el derecho al clima, la economía que principalmente del trabajador es en transporte público, bicicleta y caminando. La minoría de la población nos está poniendo en un problema y está colisionando una serie de derechos. Por tanto, no podemos negociar estos derechos que hace años que se están vulnerando. Y por otro lado, este vector de movilidad recuperará la ciudad para las personas, recupera el comercio. Se ha visto como todas las ciudades que peatonalizan y que impulsan la bicicleta generan barrios con comercio de proximidad y aumentan las ventas. Es el mejor aliado contra las grandes superficies y el e-commerce. Por tanto,
nosotros planteamos un cambio drástico, rápido, en la movilidad, que no solo va a generar cambios también a nivel de economía de las familias, sino también de la economía de los barrios. Y con eso ya acabo. Perfecto, María, muchas gracias. Pues le doy ahora la palabra a Manel Ferri, presidente en funciones de PTP, de Promoció del Transport Públic. Manel. Buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes. tal, Mónica? Muchas gracias. Agradecer la invitación de Pat a este evento, y la verdad es que es un evento que toca, es un evento necesario para reflexionar y para hacer propuestas, y sobre todo para poner en cuestión un mensaje que más o menos ha ido diciendo, sobre todo después de la intervención de María García, y para que yo la defino como no volver a la vieja movilidad. Yo pienso que es importante empezar a entender que no podemos caer, no podemos volver, no podemos aspirar a tener la vieja movilidad. La vieja movilidad debe ser justo eso, la vieja movilidad que tiene que pasar al archivo, que tiene que pasar algo así como la papelera de la historia, que algunos utilizaban cuando se hablaba en términos políticos de determinados personajes. ¿Cuál es el reto? El reto es entender y poder metabolizar que aquello que hemos podido percibir en las ciudades del desplome de la calidad del aire, la contaminación, el desplome de las emisiones de dióxido de carbono, los PM10, los PM2,5, el desplome de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hemos visto que esto nos lleva a haber descubierto que los cielos realmente eran azules, no grises o marrones o negros, depende cómo se mire. Y por lo tanto, la movilidad, cuando se frena la movilidad, se consigue algo que es importante volver a insistir, y es que no eran tanto las fábricas, para entendernos, quienes generaban la contaminación en las ciudades, o en nuestras ciudades o en el entorno metropolitano, sino justamente la movilidad motorizada, los desplazamientos motorizados con motores térmicos y, por lo tanto, con motores de combustión. Y esto es una referencia vemos, que se debía mantener como criterio de futuro para aplicar en todas las ciudades. Hemos descubierto que la ocupación de las ciudades por parte de los vehículos privados era y es excesivo. Es decir, hay un desequilibrio importante. Solamente hay una ciudad española que tiene invertida la proporción del uso del espacio público a favor de los peatones y no de los coches, que es Pontevedra, que tiene un 30-70, si no recuerdo mal, a favor, 30 de los coches, 70 de los peatones. Por tanto, esta debía ser la manera de poder sentar las bases para conseguir unos objetivos que fuesen en poner en el centro de la acción política de movilidad en las ciudades a las personas, y el derecho a la movilidad de las personas, no el derecho a la movilidad motorizada, que son dos cosas diferentes. La Constitución española garantiza y habla del derecho a desplazarse por el territorio, pero en ningún caso, en ningún momento te dice que ese desplazamiento por el territorio se debe hacer en coche privado, para entendernos, ¿no? Por lo tanto, van mensajes en esta dirección. Cuando hablamos de cuál es el pack o el cóctel, digamos, de medidas, tenemos el cóctel sanitario, tenemos el cóctel de movilidad, vamos a hablar del cóctel de movilidad. El cóctel de movilidad, yo pienso que es importante tener muy claro que hay una jerarquía de prioridades a establecer, hay un ámbito de gobernanza por parte de las ciudades, y es creerse que las personas es lo más importante que hay que proteger en relación a su salud, y a ese tipo de desplazamientos, con una voluntad de apostar por ciudades de proximidad, es decir, ir hacia las ciudades de los 15 minutos y, por lo tanto, ofrecer servicios de los 15 minutos, como se están haciendo en otras ciudades, por ejemplo, como es el caso que lidera París, en este caso, en la alcaldesa, la Ana Hidalgo. Y, por lo tanto, dentro de ese cóctel tenemos personas, ganar espacio público y ofrecer las alternativas, en todo caso, para que se mantenga ese tipo de desplazamientos que sean los más sostenibles y seguros, equitativos y económicos, que es el transporte público principalmente, con otra serie de acciones que tienen que ver con favorecer los desplazamientos bajo en el consumo de energía o movilidad activa, que puede ser los desplazamientos en bicicleta, los desplazamientos a pie, que estos se incorporan con mayor fuerza en estos momentos. Hemos visto que era necesario porque tenemos que ganar espacio público
para que las personas, no los vehículos, las personas, no las máquinas, pudiesen utilizar ese espacio público. Y dentro del transporte público, evidentemente, tiene que haber una jerarquía de prioridad que pasaría por, evidentemente, por no estigmatizar el transporte público, ya se ha dicho en un principio, y eso fue un gran error por parte de algunos responsables políticos, que se alimentó que el culpable de la pandemia, para entendernos, o los contagios, era el transporte público, cosa falsa. Es decir, en estos momentos, con todo lo que se ha explicado, no explicaré lo que ha explicado Rosa Alarcón, no solamente TMB, metro y autobuses, sino el resto de operadores del transporte público, de todas las políticas de protección activas y pasivas a partir de los usuarios llevan mascaretas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no vamos a entrar en el tema porque es un tema que sí que se está garantizando. Lo que no se puede garantizar, que es el otro discurso, es que los millones de coches que se mueven por la área metropolitana, nadie certifica que estén descontaminados. Es decir, tenemos un transporte público que se puede afianzar, se puede acreditar, pero no así los coches privados. Seguimos. En el tema del inventario de acciones, nos faltan todavía, hemos hablado que hay que dar mayor velocidad comercial al transporte público en superficie, con carriles bus segregado, con prioridad semafórica, con mayor dotación de vehículos, para intentar que el tiempo de desplazamiento en espacios confinados, como es el transporte público, a pesar de todas las medidas, sea menor. Es decir, a mayor velocidad, mayor necesidad de que la gente esté tanto tiempo en el transporte público. Y eso es priorizar el transporte público por delante del coche privado. Tenemos recuperar y presionar para que las inversiones de mejoras de capacidad de cercanías, ya se ha dicho también, pero es importante volver a destacar, se actualicen. Y actualicen quiere decir que no es actualizar porque toca, porque llevamos la gestión presupuestaria, los planes. No, 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 no. Hay que hacer un reset y volver a repriorizar las inversiones en transporte público en función de las experiencias vividas con la pandemia. Y eso es importante. No se puede seguir con el business as usual, ¿no? Es decir, bueno, hemos sacado un proyecto, ahora seguimos con el otro, tenemos el no sé cuándo. No, no, no. Hay que dar prioridad, en todo caso, a dar mayor capacidad, porque la idea es mayor capacidad y frecuencia, a la red de cercanías. Y no despistarnos en mensajes que son contradictorios por parte de algunas administraciones que, delante de algo que debía ser de consenso, que es priorizar las cercanías, porque no porque toca, ya tocaban, pero es que ahora no tocan, es que ahora es urgente. En todo caso, que se hagan, que se ejecuten. Lo que ponemos es despistar a la población con nuevos mensajes. Dice, bueno, haremos un túnel al Vallès para ferrocarrils de la Generalitat. Ahora haremos la lanzadora al aeropuerto. Bueno, perdonad, a ver, si lo que tenemos que gestionar es la movilidad cotidiana, lo que hay que poner es los recursos para esa movilidad cotidiana. El aeropuerto, para mí, a mi entender, a nuestro entender, lo que va a hacer es justamente hacer daño a las cercanías, porque vas a inserir un nuevo servicio dentro de un sols, de unos huecos de espacios que tienen para gestionar los trenes, que tienen del centro de la ciudad al aeropuerto. Y lo que va a hacer es perjudicar, va a desequilibrar en todo caso los dos túneles que tenemos de cercanías en Barcelona, los que pasan por Plaza Cataluña y el Paseo de Gracia. Por lo tanto, hay que repriorizar en todo caso esas inversiones. Y sigo. Tenemos ejemplos que ponen de manifiesto que aún todavía no ha llegado esa sensibilidad a determinados tipos de administraciones. Y tenemos, por ejemplo, el caso maldito, perdonad, de la B23, donde hemos visto con muchas ciudades, explicaban el caso de Molins, explicaban el caso de Mataró, el de Barcelona, de Girona, de Valencia, de Valladolid, hay muchos, donde se ha hecho urbanismo táctico. Bien, ¿alguien puede explicarnos por qué el carril Busbao de la B23 no se ha aplicado el urbanismo táctico y hemos cogido y pintado ya qué es lo que tocaría hacer? Urbanismo táctico, es decir, gestión táctica de la infraestructura, para que entre por ese corredor todos los miles de autobuses que tienen que entrar de manera especial y preferente por delante de los coches privados, cuando ya tenemos, cuando tenemos la velocidad acotada a 80 km por hora. Es decir, o sea, que aún faltan sensibilidades que no acabamos de entender y entendemos que es prioritario, en todo caso, darle marcha al tema, si es que los discursos tienen que acompañar las acciones. Lo que no tiene sentido es que sigamos haciendo discursos y diciendo que sí, que sí, que sí, que estamos por la labor, pero a la hora de que esa labor se concreta, no acabamos de entender cómo no se acaban de concretar. Cierto, como comentaba el alcalde Xavi Paz, sobre el tema de la integración tarifaria. No solamente eso, sino que hemos dado un gran paso en el 2020 con la T usual
y la T casual, que hemos acabado con el tema de la T10, que era una situación anómala en todo el conjunto del paquete de la gestión tarifaria a nivel territorial, pero aún nos quedan más cosas. Nos quedan el car sharing, que tiene que estar asociado al transporte público, que es la gran medida asociada al transporte público. El sharing, o bien de titularidad pública o mixta, me es igual, pero en cualquier caso hay que dar cancha. Hay que explicar que un coche de car sharing reduce 10 vehículos privados de circulación y por tanto es más eficiente, contamina menos y por tanto es necesario potenciar el car sharing. Se ha hablado de la gestión de la movilidad que comentaba Rosa Alarcón. Por lo tanto, es otro vector nuevo, no solamente en el caso de Barcelona, es que se debía de aplicar en el conjunto del territorio de todos los ayuntamientos. Es decir, en estos momentos tenemos, por ejemplo, municipios del área metropolitana como Mataró, Molins de Rey, no recuerdo, diría que no, pero diría que no, no es por hacer ahora, no tengo ningún interés en polemizar con el representante de la Asociación Catalana de Municipios y alcalde de Molins de Rey, pero bueno, no sé si tiene plan de desplazamiento de empresa, pero no tiene Vilafranca, no tiene Vilanova, no lo tiene Berga, no lo tiene. Es decir, muchos municipios, no solamente de Barcelona y de fuera del área metropolitana de Barcelona, aún no disponen de esos instrumentos para gestionar la movilidad. Para gestionar la movilidad y llegar a acuerdos en el caso de Barcelona, hay que dar el primer paso, y es que gestionar tu movilidad de tus empleados, donde el teletrabajo sea una pieza importante y a partir de aquí poder exigir o poder consensuar o poder promover que la movilidad al trabajo también se debe gestionar. Más piezas en este puzzle, perdón, este cóctel que explicaba antes de movilidad, y acabo. Tenemos de empezar a repensar y plantearnos de manera seria, no voy a duplicar lo que ha dicho María, que ya comparto muchas de las cosas que ha dicho María, pero por ejemplo nos falta la tasa Amazon. El e-commerce debe de ser regulado. Lo que no podemos es seguir, igual que hemos hecho con el vehículo privado, de la subvención directa o indirecta durante muchos años y que aún seguimos haciendo, porque los precios incluso, por ejemplo, del diésel y la gasolina siguen siendo diferentes a favor del diésel y no de la gasolina. La tasa Amazon. Las ciudades se inundan de microvehículos, de vehículos, furgonetas, las ciudades, y no tenemos, utilizan un espacio público del cual no pagan impuestos, para que nos entendamos. Y no hablo de los riders, de los drivers, de los conductores, digamos, o los riders que llevan el paquete, sino que es la empresa que promueve ese tipo de negocio y que esa tasa a Amazon debería de empezar a plantearse. Porque, y hago una reflexión final, la autoridad y la principal competencia municipal en todas las ciudades españolas es el espacio público. Y ese espacio público tiene que ser definido con una jerarquía de mayorías y minorías, para entendernos, a favor del beneficio común, para entendernos, por parte de los municipios. Y esto es la gran caballo de batalla. Por lo tanto, hay que regular ese espacio público, ese dumping fiscal que practican este tipo de plataformas, donde externalizan los impactos que tienen con ese comercio constante de enviar paquetes, inundar la ciudad de vehículos y furgonetas, sin que paguen, sin que haya un retorno en vía externalidad, contaminación, ruido o espacio público, y que no pagan. Yo se me pongo un ejemplo, quiero decir, cuando un supermercado pide, un pequeño mercado, una pequeña tienda pide licencia para abrir y paga sus impuestos, ¿alguien me puede decir por qué Amazon no paga impuestos de actividad económica en la ciudad, por ejemplo? Pregunto, no, yo hago una interrogante. Ya sé que es algo más complicado, pero vale la pena en todo caso empezar a discutir, porque grandes municipios como Londres o como Nueva York han puesto freno a Uber y Cabify con tasas, porque ellos quieren definir cuáles son las reglas del juego en mi municipio. Y eso es importante, y eso quiere decir regular, eso quiere decir tasar, eso quiere decir poner condiciones, así que no todo vale. Acabo, lo último. La prioridad tiene que ser el transporte público, con todas sus versiones, tiene que ser electrificado. Evidentemente, la bicicleta y el a pie es el tridente del grueso, digamos, de la movilidad sostenible, junto con el car sharing y junto con el coche compartido. Esta es para nosotros un poco el resumen de las acciones que entendemos que en estos momentos son más que prioritarias. Gracias.
Gracias, Manel. Bueno, veo que hay consenso en que hay que mejorar la oferta del transporte público. Esto lo tenemos claro todos. Vamos a empezar ahora la parte del debate. Veo algunas preguntas en el chat. Si alguien quiere hacerla directamente, abriendo el micro y trasladando la pregunta a los ponentes, solo lo tiene que decir también a través del chat y le daríamos paso. Yo sí que empezaría preguntando por una de las medidas de las que hablaba María García, porque hemos hablado de mejorar la oferta del transporte público y hemos hablado igual poco de cómo restringimos la utilización del vehículo privado. Ella hablaba del peaje urbano, que es un tema que ya hace mucho tiempo que hablamos de él, pero ahora vuelve a estar de actualidad. Me gustaría que valoraseis qué prisa tenemos, es decir, cuán urgente es definir cómo tiene que ser esta tasa. Y después, si en Barcelona y su área metropolitana la restricción que se está haciendo del aparcamiento libre no funciona ya en cierta manera como regulador del acceso de los vehículos a este núcleo central. El que quiera. Sí. Bueno, Respondo. Perdón. María, si quieres tú, Manel, y no sé si Xavi también quiere... Vale, no sabía si querías dar turnos de palabra o... Vosotros mismos podéis intervenir, porque incluso si queréis contestar algo de lo que dice el otro ponente, pues también lo hacemos así un poco. Sí. Vale, yo quería, si te parece, responder al punto que has comentado. O sea, hay que entender que no todas las medidas, el peaje lo estamos pidiendo para Barcelona, porque como decíamos, está el sistema de transporte público que tiene. Barcelona está muy conectada, es un sistema radial y puede mejorar el transporte público, pero con estas medidas, como decíamos, a nivel de pequeñas actuaciones en ciertas inversiones, por ejemplo, en intercambiadores de Sagrera-Sants, algunas actuaciones que son, digamos, de críticas y que pueden aumentar la capacidad de forma considerable. O el tema de los carriles BULS, que es simplemente pintar la calzada. Entonces, Barcelona, su primera corona, tiene una buena conectividad. Otra cosa son otros municipios, como decía Xavi. La conectividad entre municipios es una tarea que se tiene que hacer a nivel del sistema ferroviario. La Asociación por la Promoción del Transporte Público ha presentado planes también de inversiones críticas de conexiones que podían aumentar la capacidad de forma considerable y, por tanto, yo me centraré en el peaje tasa anticontaminación para Barcelona. Hay que entender que el 70% de esos 24% de desplazamientos en vehículo privado, o sea, esa minoría de desplazamientos nos ha puesto un problema enorme de contaminación, pero el 70% se produce en la ciudad, es un 40%, y llega el 70% en la primera corona, una zona perfectamente conectada. Por tanto, nosotros lo estamos planteando para Barcelona, en la zona de hecho que se ha delimitado en la zona de bajas emisiones porque ya tienes las cámaras y desde hace años que está reestudiada. Nosotros planteamos 10 euros diarios. Es diferente al aparcamiento regulado porque el aparcamiento regulado es para la gente que viene de fuera y circula por la ciudad. Aquí estamos hablando del 40% de circulación de gente de Barcelona. Y además lo que estamos planteando es que sea gratuito para 3 o más ocupantes, o sea que la gente que queremos extender de forma masiva los modos más sostenibles, y aquí también incluimos el vehículo privado para aquella gente que lo quiera compartir. Es algo que se puede poner llevan un año estudiándolo en el Ayuntamiento de Barcelona y nos dicen que lo siguen estudiando. Nosotros esta palabra maldita de lo estamos estudiando ya sabemos que significa que no hay voluntad de ponerlo en marcha y estamos pidiendo, de hecho desde muchos sectores se está planteando, incluso desde otros partidos de la oposición, y aquí simplemente es plantear el proyecto y se podría poner en marcha ya este año o en 2021 y desde el minuto cero puede reducir hasta un 30% el tránsito privado en la ciudad. Y se ha visto en otras ciudades que eso genera un cambio modal, genera recursos para el transporte público y nosotros creemos que puede ser una palanca transitoria para recuperar la ciudad para los modos sostenibles y para las personas. O sea, lo que se trata no es de poner una fiscalidad para generar recursos sino una fiscalidad para disuadir un uso irracional del vehículo y que
de tiempo para con ese urbanismo táctico y para esa potenciación del transporte público, que es el eje, columna vertebral de la economía y de la movilidad en la ciudad, ocupe su espacio igual que la bicicleta y los otros modos y el vianant. Y entonces ahí tendremos el cambio de modelo y en un momento se puede, cuando el vehículo sea un invitado de Navidad, o sea, residual, como en otras ciudades en holandesas, Dinamarca, ya no necesitaremos un peaje porque habremos hecho ese cambio que también es un cambio cultural. Manel o Xavi, si queréis intervenir sobre esta cuestión. Sí, yo para rematar el tema, lo que explicaba evidentemente que ese concepto, esa visión de que el coche tiene que ser no el anfitrión, sino el invitado, como decía María, yo pienso que eso es importante, que es la otra visión, digamos, que vamos a tener. Pero es importante, cuando hablábamos del peaje o del aparcamiento, hemos de acabar de rematar el tema del aparcamiento porque tenemos unas políticas, digamos, del aparcamiento que no son iguales en el conjunto del área metropolitana, de lo que es la AMB, dentro de la AMB. Y, por lo tanto, hay que ir a poner orden en el tema del aparcamiento libre. No solamente a nivel interno en las ciudades, sino sobre todo en destinación. Es decir, lo que no podemos es subvertir las normas, para entendernos, de crear una oferta de transporte público, pero tú a destino, en determinados tipos de destinos, tengamos aparcamiento libre, que no paga, o sea, que es frank, o sea, que el que llega, llega, y ese es el problema. Y esa es una de las grandes distorsiones de cualquier política de movilidad sostenible. Y esto pasa sobre todo, no solamente en los polígonos industriales, sino dentro de la ciudad y cercanas a las ciudades, nuestras principales ciudades, donde hay que regular, en todo caso, el aparcamiento. El tema de la tasa, que ya ha explicado María, no tengo nada a añadir, ya es un tema que has hablado, pero en cualquier caso podemos resolver parte de la tasa en Barcelona, pero seguimos teniendo el problema del conjunto de la región metropolitana con otros tipos de medidas y entre ellas es empezar a dar visibilidad, a hacer visible, transparente, los costes ocultos que conllevan digamos, esa subvención indirecta, para entendernos, del aparcamiento en destinación. Pensar que en el conjunto de la región metropolitana, alrededor de entre el 25 y el 30% de la superficie dedicada a aparcamiento en los centros de actividad económica de la región metropolitana es del orden del 25 al 30% de la superficie dedicada a suelo industrial. Y eso es una gran barbaridad desde el punto de vista de ineficiencia, porque se podría dedicar, digamos, justamente a actividad que genere riqueza, no que sea un lastre, digamos, económico tener tanta superficie dedicada al aparcamiento, ¿no? Bueno, podríamos seguir, pero es un apunte más en esta dirección. Perfecto. Xavi, alcalde, no sé si quiere apuntar algo sobre el tema del peaje. Yo, si acaso, preferiría que hablara Ole, porque había pedido la palabra antes, sí. Y luego, si queréis, intervengo yo. Venga, perfecto. Ole, si quieres formular una pregunta o hacer una reflexión. Sí, una pequeña reflexión. Yo creo que ya también Manel ha entrado un poco en y María también. Es la cuestión del coste, finalmente, para la sociedad de los diferentes medios de transporte. Hace años que intentamos calcular lo que realmente costaba transporte privado, el público ir a pie también, pero se ha calmado, no se habla de este tema. Ahora ya tenemos claro que los costes negativos de uso del vehículo privado están aumentando. El coste de la vida es más. Sabemos cuántos mueren prematuramente, tanto por contaminación como por ruido y por, evidentemente, siniestros. Pero no hemos cambiado suficientemente el coste de esto y en calcularlo en toda la contabilidad que tenemos. Algo se ha hecho con el aparcamiento, yo creo que está claro, tanto como dice Manuel, hay que cobrar parking a todos, en todos los sitios públicos. Y convencer a los empresarios de que si subvencionan el parking en su industria, también tienen que subvencionar el transporte público. No podemos, digamos, dejar esta diferencia aquí de ayudar, como siempre, la cuestión del coche. Y dentro de todo esto, hay una cosa muy clara. No se puede, como se ha hecho en la cuestión pandemia y post-pandemia, poner una relación directa entre la reactivación
recuperación económica y uso del coche. Yo creo que lo que hay que decir es que la activación económica no tiene que ver con uso o no del coche. Es una administración del presupuesto personal de las personas, de los trabajadores, tanto a nivel de su tiempo como de su coste. Y si podemos explicar, desde luego, que es mucho más caro de que coger el coche y reequilibrar el valor del tiempo, entonces seguramente podemos lograr algo. Pero no se ha recomendado, y esta es una de las cosas, que no se utiliza el coche. Se ha hecho lo contrario. Queremos ver más tráfico en las calles, porque esto es lo que visualiza la recuperación económica. Vaya, ya está bien. Gracias. Gracias. Si alguno de los ponentes quiere comentar lo que acaba de exponer Ole Thorsson, o si queremos volver al tema anterior, como No, yo como comparto con Ole las externalidades, es verdad. Y ese es justamente cuando yo explicaba el tema de resetear las inversiones y prioridades, es poner en valor aquello que hemos visto que tiene valor en estos momentos, que tendrá valor en estos momentos, y es aplicarlos. Y esa es la manera de recalcular y de priorizar. Es decir, algo así como la regla, digamos, de 3 que debía tener cada administración, cada ayuntamiento, para entendernos, para tirar adelante ese tipo de políticas. Porque los beneficios son mayores que los desbeneficios. Y eso es lo más importante que debemos de tener. Y por lo tanto, lo que no podemos es intentar... he empezado diciendo al principio que lo que deberíamos de tener claro o intentar consensuar es no volver al viejo paradigma de la vieja movilidad, sino que es situarnos en un nuevo escenario donde hemos hecho un reset, hemos visto los beneficios que eso conlleva y lo que tenemos que hacer es consolidar esos beneficios y seguir, en todo caso, incrementando. Y eso pasa, evidentemente, por restar espacio al coche privado, pero esto es una evidencia, bueno, en fin, no empírica, de hace muchísimos años. Gina de PTP iba un poco en la misma dirección que Ole Thorsson, porque a través del chat nos decía un gran problema que incentiva el uso del coche, sobre todo en movilidad obligada, son las plazas de parking ofertadas, un problema importante que se debe tratar con planes de accesos a lugares de trabajo y de estudios. Ole ha ido un poco más allá y ha dicho, si pagas, si subvencionas, si das espacio a tus trabajadores para que dejen el coche, también deberías financiar de alguna manera el transporte público. Ahora sí, Xavi Paz. Bien, yo secundo muchas de las cosas que habéis dicho. Seguramente también seré un poco incorrecto en algunas, o como mínimo incentivaré un poco más el debate y os preguntaré un par de opiniones. Yo creo que es evidente que en la línea de lo que decía el Manel ahora, a partir del reseteado, hay que coger con más fuerza que nunca toda la potenciación, la financiación y conseguir más rápido que nunca todas las mejoras del transporte público. Y no solo el carril Busbao de la B23, por ejemplo, que es una reivindicación histórica, pero que nosotros pedimos que no solo se haga desde San Feliu, desde la bifurcación del litoral con B23, sino que ya aparezca en Molins de Rey, porque ahí es donde salen un grupo de autobuses muy importante y es donde tendría que ser competitivo. Y ahí es donde lo conecto con la segunda cuestión, que seguramente crea polémica. Yo tengo mis dudas, que es lo del peaje urbano. Y me explico. Yo creo que tiene que ganar el transporte público por competitivo, no por punidad al coche. Porque para mí el peaje urbano, que me plantea dos dudas. Uno, que es que en ciudades como Londres, yo diría que, digamos, nosotros lo tenemos más cerca que en el centro de Londres. Porque al final coges el peaje de Martorell, coges el peaje de Sant Cugat y coges el peaje de la zona de norte de Barcelona y de Déu-n'hi-do lo cerca que están. Es decir, no sé dónde lo tendríamos que poner el peaje, no sé si a la entrada de Diagonal. Pero es que, aparte de eso, a mí cuando se me plantea un peaje de este tipo, entonces me sale la reclamación social, que es que entonces otra vez estamos regulando de manera que pueden pagarlo los que lo pueden pagar y estamos castigando otra vez a quien no tiene ingresos suficientes a lo mejor para permitírselo. Seguramente entiendo que es un debate que ya tenéis superado vosotros. Pero desde mi punto de vista es como también el otro gran debate son las zonas de emisión cero, etcétera, etcétera. Es decir, cuando castigamos desde ese punto de vista, a mí me da esa sensación que si no creamos ayudas también, en el fondo, en vez estamos haciendo una sociedad con más diferencias, entonces de con menos diferencias, que es, como mínimo es mi diario,
y respeto a quien no tenga pero como mínimo yo busco que las diferencias no se fundamenten en rentas y en capacidad adquisitiva, sino en voluntad. Y ahí es donde entonces yo lo acabo circulando. Seguramente, si apostamos y el transporte público fuera del todo competitivo, yo sería el primero que en muchas ocasiones no lo cogería. Siempre, claro. Si a mí me garantiza que es más sano, por tanto, y coincido completamente con la reclamación de la salud. Aquí tenemos en Molins de Rey un plan de salud desde el 2016 del municipio. Dicho esto, tenemos que saber que la principal agresión para la salud respiratoria de los habitantes de Molins de Rey se llama B23. No es seguramente el coche que hay por el pueblo. Pero si fuera competitivo el transporte público, claro que lo cogeríamos siempre. Pero es que lo que os he dicho en muchas ocasiones, hay muchos desplazamientos en el área metropolitana que no es competitivo. Y luego os lanzo, así, ahora ya soy el que os planteo un reto que teníamos en Molins. Ahora un tema muy concreto de Molins, que es confrontación de valores o de intereses. En Molins de Rey, para quien no lo conozca, es un municipio que se alarga desde San Feliu hasta el Papiol, que diríamos que está dividido por la vía del tren, es decir, vía del tren hacia el río es plana, pero desde la vía del tren hacia la parte alta del municipio es con unos desniveles importantes. Bien, yo soy un convencido y además voy con mi Brompton por el pueblo, hago también proselitismo a nivel de la bicicleta y movilidad, ningún problema. Hace unos años tenemos 7 centros escolares, 4 en la parte baja, 3 en la parte alta. Y no tenemos unas infraestructuras para el vehículo suficientemente desarrolladas en lo que es el núcleo urbano de Molins. Pues bien, hace 10 años, lo que eran 2 zonas escolares, que es la mayoría de municipios ya lo que transformaron en una, eran 2 y además tenían una línea de división muy clara. Vía del tren hacia el río, vía del tren hacia arriba. Con lo cual, evitabas muchos desplazamientos de la parte alta y baja, o de la baja a la alta, que seguramente son los complejos desde un punto de vista de la bicicleta. No había patinetes en aquella época, pero lo serían del patinete, o para hacerlos caminando. En su momento, hace 10 años, se impuso el principio de la libertad de elección del centro escolar. Con lo cual, se constituyó una única zona de centros escolares, por tanto, los 7 municipios, los 7 centros públicos más los 2 concertados, todos pasaban a ser elegibles por cualquier familia de Molins. Bien, antes de alcalde fui concejal de educación. Hace 4 años pedí un estudio concreto de movilidad a nivel de centros escolares. La movilidad que se originaba entre la parte alta y la parte baja del municipio, gente que estaba en la parte baja que iba a centros educativos de la parte alta y gente que vivía arriba iba a centros educativos de la parte baja, nos colapsan el municipio a las 9 de la mañana y a las 4:30. Y ahí, lo siento, ahora ya hablo de un problema de movilidad de un pueblo, hombre, que tampoco es tan pequeño, son 26.000 habitantes, donde no es posible un peaje urbano dentro, donde tenemos un autobús, pero no lo puedes recargar con 5 o 6 convoys a las 9 de la mañana, porque tenemos un autobús superando nuestras competencias, porque no somos más de 50.000 habitantes, pero se escogió en el municipio. Y esa movilidad de bicicleta o patinete, claro, eso difícilmente te lo soluciona. Y sin embargo, ahí está. Ahí lo lanzo como reto también, como aquellas cosas que además también tenemos que ir gestionando y analizando diariamente. Claro, no es lo mismo una gran ciudad como Barcelona, ¿no?, donde hablábamos que está muy bien conectada incluso con la primera corona metropolitana en transporte público, que otros municipios que tienen también sus Aprovechando mi experiencia, por eso quería ampliar el foco del municipalismo y de los pueblos y ciudades. Tenemos que ir acabando porque ya son las 7:30 de la tarde y nos habíamos comprometido a acabar a esta hora. Repaso un poquito el chat para ver si puedo introducir por lo menos un par de reflexiones, porque veo que Judith, Gali y Marilina de Stop Accidentes
Dicen que con el COVID sigue habiendo mucho miedo a usar el transporte público y que habría que dar a conocer más las medidas higiénicas que se han puesto en marcha, como comentaba Rosa Alarcón. En definitiva, recuperar la confianza de los usuarios en el transporte público. Es cierto que los operadores lo están haciendo, que la Autoridad del Transporte Metropolitano también acaba de iniciar una campaña, pero seguramente también es una de las cosas en las que se tiene que poner o que se tiene que hacer hincapié si queremos incrementar de nuevo la utilización del transporte público y que superemos este 60% de usuarios en el que parece que nos hemos quedado encallados de momento. Yo ahora le voy a dar la palabra al presidente de PAT, de Prevención de Accidentes de Tráfico, a Vicente Sánchez. Él va a cerrar este... ¡Ay! Manel Ferri, ¿quiere decir algo? Muy rápido. Sí. La mejor campaña para promocionar el transporte público y su seguridad es que los alcaldes del conjunto de la región metropolitana, alcaldes y alcaldesas, responsables de política territorial del Departamento de la Generalitat, viajen y hagan foto juntos entrando en el metro y en el autobús. Perdona, ya sé sí, que... Sí. Ahora estamos viendo algunos. Pues la concejal de movilidad de Barcelona casi cada día cuelga fotos desde el metro. Además dice viaja mi hijo, viaja mi marido. También al Consejo de Territorio también lo hemos visto entrar en ferrocarriles alguna mañana. Bueno, pero es cierto, ¿no? Predicar con el ejemplo de alguna manera. Bueno, decía que nos íbamos ya al cierre de esta sesión. Mónica, le voy a dar la palabra. Ole te ha pedido un matiz. Ole, no te he visto, perdona. Vale, perdón. Una cosa rápida y contestando a Xavi, porque hay una cosa que hemos intentado desde hace años, desde Cataluña Camina, es decir, tenemos que permeabilizar el territorio. Y esto quiere decir, en la gestión de las líneas de tren, no hay que hacer grandes pasos para coches y aceras mínimas, hay que hacer pasos para peatones. No por encima del tren, pero por debajo, que es lo que tiene que hacer, suficiente, es mucho menos costoso. Así que los pasos no hay que pensarlo en relación al coche, hay que pensarlo en relación al peatón o al escolar, como dices tú. Gracias, Ole. No quería silenciarte, ¿eh? María. Sí, última intervención también. Responder a Xavi porque es que me he quedado con muchas ganas. El tema del peaje, claro, es que en Cataluña es una lucha, partimos de la base de que el peaje en las autovías de gran capacidad ha sido asimétrico comparado con España, que si no se paga, entonces eso genera mucha polémica, pero la cuestión es que tenemos las infraestructuras se pagan, sean peajes directos o sean peajes a la ombra, como son las autovías de gran capacidad de Cataluña, lo estamos pagando del presupuesto público de la Generalitat, 200 o 300 millones de euros anuales, hasta no sé qué años. Entonces el debate es quién paga el uso y también los costes de la contaminación, la factura de la salud, etc. Entonces, todas las vías que utiliza el vehículo tienen que pagarlas a sus usuarios y eso puede disuadir y además es que es la única forma de hacer competitivo el transporte público, sobre todo dentro de las ciudades y también en esos carriles buses que queremos en accesos en todas las ciudades, es sacando vehículos. Si no, no es posible tener velocidades comerciales de los buses, no es posible impulsar ni la bicicleta, ni el banán, ni todo lo que sería la intermodalidad también en superficie, ¿no? Por tanto, es una palanca que nos permite recuperar un espacio público que necesitamos para hacer más competitivo el transporte público. Claro, en el caso de tu municipio, el tema escolar, yo lo que organizaría, además, cuando son movimientos repetitivos, se pueden organizar bus a demanda, autobús escolar y también se puede combinar, como no, movilidad, depende, no conozco, ¿no? Pero la bicicleta se podría utilizar, sea eléctrica o no eléctrica, seguro que hay posibilidades de plantear una alternativa sostenible a posiblemente el uso de coches de los papás. Gracias, María. Voy ya con Vicente Sánchez, que me lo imagino cogiendo carrerilla ya por tercera vez. Ahora sí, le cedo la palabra al presidente de PAT, de Prevención de Accidentes de Tráfico, que va a cerrar esta sesión y además va a presentar 2 campañas con las que buscan también el compromiso de los ayuntamientos. Vicente, buenas tardes.
Vicente, ¿estás por aquí? Tiene que abrir el micro. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Quería decir que, en primer lugar, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí hoy entre nosotros, porque la verdad es que para nosotros es muy importante sentirnos tan arropados como hoy. Y al mismo tiempo es para nosotros también una gran ocasión para aprender, que nosotros siempre estamos mirando de saber cada vez más de esto que tanto nos interesa. Por otro lado, pedir disculpas porque he tenido un pequeño problema técnico y me he puesto en conexión con ustedes cuando ya pasaban 45 minutos. Por lo tanto, de hacer una valoración me va a ser un poco difícil, pero bueno, me imagino más o menos lo que he ido escuchando al final, que todo habrá sido más o menos por un estilo. Me parece muy constructivo. Me parece que ahora veo, sobre todo en las personas que tienen algo de responsabilidad en sus ciudades, veo un gran interés, unas ganas de hacer, porque quizás sea el momento de no temer al rechazo de nuestros ciudadanos. Nuestros ciudadanos, creo que a través de este susto que nos ha dado esta pandemia, que nos está haciendo tanto daño y además nos tiene todavía atemorizados, hay un momento en el cual creo que la sociedad entiende mucho más cosas que antes no entendía. Las va a entender porque antes quizá esto de la siniestralidad era algo que, bueno, que no tenía nada que ver con casi nadie, nada más que con unos cuantos que le iba tocando, y en realidad no era cierto, era para todos y en cualquier momento nos podía tocar. Había un poco de miedo por parte sobre todo de los representantes políticos, un poco de miedo porque según qué cosas se hacían, podía haber un castigo con el voto, y el voto es tan necesario para continuar que a veces faltaba pues eso, un poco de fuerza para conseguir objetivos que se sabía que eran buenos, pero que no había quizá la suficiente empuje. Ahora creo que había que olvidarse de todo ese miedo, había que aprovechar este momento, porque estamos en un momento en el cual al ciudadano se le puede mentalizar, el que no esté mentalizado, de que esto es necesario. Estamos hablando de una pandemia en la cual hoy no estamos enmascarados aquí porque estamos todos muy lejos unos de otros, pero si estuviéramos juntos estaríamos todos enmascarados para protegernos de ese miedo y para proteger a los demás. Sin embargo, de la otra pandemia, que ha sido bastante más dura que esta, porque, bueno, aquí estamos hablando ya que vamos por 1 millón de personas en estos 9 meses, pero claro, también hay que saber, y ustedes todos lo saben, que a nivel mundial no son 900.000 personas, sino que son 1.250.000 cada año. Es decir, que cada día estamos sacrificando a 3.425 personas a nivel mundial. Aquí, bajo el reino de la zarzuela, participamos con 5 sacrificios cada día, 35 cada semana, 150 cada mes. Y la verdad es que sabemos que son evitables, sabemos que no son a consecuencia de accidentes de tráfico, por lo que siempre los camuflamos y parece que sea una cosa muy leve, pero no lo son. Los accidentes de tráfico no tienen solución y además no matan casi a nadie. Es muy raro que un día en una tormenta nos baje una piedra de una montaña y nos pase por encima del coche, porque si chocamos contra la piedra ya no estamos en un accidente, estamos cometiendo algo que es un siniestro y lo podíamos haber evitado porque también podíamos pensar en nada. Yo creo que es el momento adecuado. Creo que además se va a hacer. Creo que muy pronto lo conseguiremos entre todos, sobre todo los que tenemos que estar ahí cada día delante de los que son responsables. Con el tiempo, muy brevemente, vamos a conseguir un pacto de Estado. Para esto hace falta un pacto de Estado, para que las personas que tengan que decidir en sus municipios no estén pensando en perder votos, estén pensando en que esto no es una cuestión de uno ni de otro partido, sino que es de todos.
Y yo espero que así sea y creo que lo vamos a conseguir. Estamos convencidos de que estos 5... Yo hace 25 años que estoy aquí en PAT, y en estos 25 años, cuando entré en PAT, que fui ya castigado también por el drama, enterrar a mi hijo, y al saber que no solamente era mi hijo, sino que por aquel entonces, en el año 95, enterrábamos cada día a 17 personas, 17,2. Normalmente por aquel entonces, hace 25 años, la administración siempre decía que esto era el precio del progreso y que no había gran cosa para hacer. Yo sabía que había cosas que hacer y la verdad es que desde PAT estábamos bastante convencidos cuando me junté con ellos, y ahí hemos estado todo este tiempo peleando. Gracias sobre todo a la colaboración de las personas que han ido cada vez pacificando la movilidad a base de consejos, hemos bajado de esos 17,2 a 5. Y estos 5 nos parecen demasiados. Sabemos que tenemos que bajar a 0 y lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir, además, no muy lejos, lo vamos a conseguir. Yo creo que tendríamos que comprometernos para que en el 2030 esos 5 hubieran desaparecido, por lo menos de las ciudades. Y las ciudades quizá las habríamos recuperado, porque sabemos todos que las hemos perdido. Ahora tenemos aquí el alcalde de Molins de Rey, y no quiero ni pensar si el rey levantara la cabeza y viera en lo que se han convertido las ciudades, ¿no? Aquel rey de entonces. He estado allí, en la casa del rey, alguna vez con Molins de Rey, que las hemos perdido. Los conductores de vehículos a motor nos hemos aprovechado de ellas, y todos los demás en cada momento estamos bajo su mando, ¿no? Yo creo que pronto tendríamos que volver a recuperarlas. Es el momento, las recuperaremos, y desde luego desde PAT vais a tener todo el apoyo que necesitéis para que lo que hagáis sea aceptado por la sociedad y por los votantes. No quiero ser muy extenso, simplemente me gustaría de que ahora pronto, que va a ser el Día Mundial en Memoria de las Víctimas, concretamente el día 15 de noviembre, pues también nos ayudarais un poco a hacerle llegar a la sociedad, porque para pedirle cosas a la sociedad primero hay que informarles de lo que ocurre, si no, poco lo podemos pedir. Y quizás sería un buen momento para pedir, se está viendo aquí en la imagen, para pediros que en los ayuntamientos nos ayudéis a colgar ese lazo para que por lo menos ese día las personas se den cuenta de que hay algo por lo cual pelear, no solamente por el COVID-19, hay la otra pandemia que, por supuesto, el COVID no tenemos vacuna, pero para esta pandemia del 1.250.000 cada año sí que hay vacuna, y la vacuna está en el respeto, está en el código de la circulación, y está en que nos convenzamos pronto de que esto no puede seguir así. El aire está muy contaminado, estamos respirando veneno, el ruido nos está haciendo mucho daño y hay demasiada sangre en nuestro asfalto. Tenemos que hacer más de lo que hemos hecho para atrás. Es el momento de hacerlo y, por favor, ayudarnos, que todos saldremos ganando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vicente, y muchísimas gracias a todos por participar en esta sesión sobre la nueva movilidad que queremos más sostenible y que queremos también más segura, como decía ahora Vicente Sánchez. Me quedo así un poco con la idea de mejorar el transporte público, que es la que ha generado más consenso en esta sesión. Se ha reivindicado la mejora en cercanías. Veo también ahora que desde el Departamento de Territori Cristina Pou también reivindica los autobuses interurbanos, y después han salido muchos otros temas sobre los que me temo que vamos a seguir debatiendo y que espero que pronto se materialicen en un sentido o en otro, pero que vayamos tomando decisiones que nos lleven hacia esta movilidad más sostenible y más segura. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, un placer. Y todas. Gràcies a tots i a totes. Hasta la próxima. La propera.
Adeu.